Nuestro próximo speaker es Jordan Spencer Jacobs, que también doctorando, ¿no? Sí. De la Universidad Complutense, del que ya tuvimos un poco una introducción a su trabajo el año pasado en la sección de proyectos y que hoy nos va a contar más. Y mientras él pone el PowerPoint, pues yo que iba a cerrar la sesión con eso, que es un gusto ver a las nuevas generaciones de hebraístas en tanto número, sobre todo en un campo que siempre tiene ahí su espada de Damocles que nos vamos a extinguir porque nadie quiere estudiar esto. Entonces, ver tantas nuevas generaciones de hebraístas, pues la verdad es que es estupendo. Pues buenos días, gracias. La verdad es que me siento un poco dividido entre presentar así, o sea, sentarme y quizás hago un poco de los dos. Como quieras, pero todavía no has conseguido. Bueno, estoy hablando de la tecnología. ¿Pones micrófono? Mi micrófono. Sí, para que te grabes. Vale, perdón. Gracias. Muy amable. Espera. Super. Estoy en medio. No. Sí. Ok, sí. Espera, Perdón. No. Ahora sí. ¿Cómo lo hago aquí? Sí, vale, pues. Cerramos y abrimos todo. Ahora. Si le presionáis Escape, seguramente salga de pantalla. Pues no. Pues no. Cerramos. Vale. Son míos. Este. Sí, esto es mío. Ah, mira, cerramos este. Sí, eso es. Lo bien que funcionan los Macs y lo mal que van los PCs. ¿En serio? ¿Dónde lo tienes? Aquí. Ahí. Aquí. Eso es. Ahora sí, bueno, vale, perfecto. ¿Puse en pantalla? Ay, muy bien, ok. Perdona, Bueno, efectivamente, como se decía hace un momento, estuve aquí, o sea, en Miranda de Ebro, el año pasado, donde trataba realmente sobre nada, la nada mística. Y, temo que pues este año va a ser igualmente un poquito complicado, porque pues voy a tratar de tratar un tema sobre el no saber. Así que para mí este tema tiene mucho que ver con la idea del Shabbat y también la idea del día sagrado. Me basaré hoy en un repaso de una obra muy interesante de un rabino polaco estadounidense que se llama Abraham Joshua Heschel, y este libro se llama The Sabbath, o sea, en el castellano, el Shabbat, su sentido para el hombre, o sea, la persona moderna, inicialmente publicado en 1951 en el inglés. En muy pocas palabras, este libro trata, a mi entender, todo esto es mi interpretación de una interpretación de un concepto del Shabbat que es muy interesante. En este libro, a mi entender, él trata los excesos del mundo contemporáneo y también trata el lado oscuro de su progreso tecnológico. Podemos decir un tipo de desequilibrio en el que se valoran más las cosas y la idea de tener en vez de ser. Para mí,
consiste en una propuesta humanista. O sea, cuando pensamos quizás en el Shabbat, quizás sea algo solamente, digamos, del mundo judío. Bueno, seguramente lo es, pero basándome en el pensamiento de Heschel, la idea de un día sagrado no es necesariamente algo solamente judío. Y de hecho, en una entrevista que Heschel dio justamente antes de su muerte en 1972, decía claramente que algo a favor del humanismo, que Dios estaba básicamente entre todos los pueblos. Así que yo agradezco mucho su postura y para mí es algo judío, pero también para toda la humanidad. Bueno, y si estuvieron pensando, quiero aprender más del Shabbat, de las velas, del vino, del pan y todo eso, qué rico, pues lamentablemente no lo voy a tratar aquí. No voy a tratar las leyes judías con respecto al Shabbat, aunque son muy interesantes, impresionantes, místicas, poéticas también, dependiendo de nuestro interés, digamos, en la tradición. Pero hoy voy a tratar de tocar más o menos una evaluación del significado existencial y espiritual del día sagrado. Y como les decía, es mi interpretación y no es necesariamente el caso de que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero me estoy basando en Heschel y es su interpretación, así que vamos a ver cómo nos va. Hay 4 pilares que quiero tratar hoy. Primero que nada quiero tocar un poco del hombre, quién era Heschel. Voy a seguir con 2 claves de su pensamiento que son muy importantes en torno a entender su postura frente al día sagrado, al Shabbat. Y también voy a tratar de ofrecer unas palabras que tienen que ver con el día sagrado hoy. Me ha pasado muchas veces, bueno, si me encuentro hablando, bueno, eso es muy interesante, pero ¿qué quiere decir en la práctica? Es algo que me ha pasado mucho y me interesa mucho, digamos, lo práctico, así que voy a tratar de sugerir, indicar maneras, o sea, paradigmas más prácticos en torno a la integración de la esencia del Shabbat en el día de hoy. ¿Quién era Heschel? Bueno, aquí son unos datos básicos. Nació en Polonia en 1907, se doctoró en filosofía en 1933, obtuvo su ordenación rabínica en 1934. Lamentablemente, en 1938 fue expulsado de Alemania, pero le tocó suerte y se encontraba en Estados Unidos enseñando en el Hebrew Union College en Ohio por unos 5 años y después en el Jewish Theological Seminary en New York hasta su muerte. Y para mis amigos y amigas que estudian mucho Maimónides, quizás tienen este mismo libro en casa, que se publicó, de hecho, aquí en Cataluña en 1984 y escrito por el mismo Heschel. Algo interesante sobre Heschel es que aunque fue una persona muy metida en la teología, la espiritualidad y también, digamos, la filosofía, él se movía mucho alrededor de las causas sociales. Por ejemplo, estaba al lado, como ven aquí, de Martin Luther King Jr. en 1955. Y también, algo muy interesante, era más o menos un diplomático interreligioso con el Vaticano. Y su labor resultó, digamos, en algo que se llamó la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. O sea, la declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Así que es un aspecto de Heschel que admiro mucho. Bueno, pero volviendo a su pensamiento, estaba mencionando 2 elementos que quería tocar.
primero que nada, yo creo que un clave para entender el Shabbat desde la perspectiva de Heschel tiene que ver con su pensamiento con respecto a lo que él llama la civilización técnica y su riesgo. También voy a tratar de hablar un poco de la relación que Heschel establece entre dos paradigmas de existencia que se llaman el espacio y el tiempo. El tiempo es más que nada un sinónimo, se puede decir, del Shabbat, mientras que la civilización técnica se encuentra muy conectada con el ámbito, el contexto del espacio, pero obviamente porque es una persona muy compleja, Heschel, creo que también yo, hay matices. En pocas palabras, podemos decir, basándonos en el pensamiento de Heschel, que la civilización técnica consiste más que nada en un paradigma en el que los valores principales de la vida son los objetos y las cosas. Hay, según Heschel, una creencia indebida en nuestra omnipotencia, algo que se refleja, a mi entender, en la historia de la Torre de Babel también. Hay una falta de límites. También se puede decir que la realidad solo consiste en lo que podemos entender, dominar, es decir, tocar. Si no puedo tocar algo, no existe. Si no puedo pensarlo rápidamente, no existe. Si no lo puedo entender, no existe. Y Heschel realmente es, y gracias Juan por la conversación de ayer, a mi entender fue un profeta también. Escribió un libro sobre, digamos, las profetas, pero también se puede decir que es un profeta, en el sentido de querer llevarnos, de querer subrayar el misterio de la existencia. Y efectivamente, la civilización técnica, con móviles, coches, prisa, todo esto, hay una relación inversa con el misterio, se puede decir. Quería proveerles con un poco de, no sé, una imagen que sugiere mucho sobre esta cuestión de la civilización técnica y la presencia de los objetos y las cosas. Se puede ver ahí abajo. Dice, "Did we remember to get that thing we came here for?" Y si han pasado tiempo en Estados Unidos, Costco es como el supermercado de los supermercados. O sea, y yo creo que esta imagen es muy apta para decir, pues, hay muchas cosas en la vida. Esto me gusta mucho también. Quizás estamos, pues, me ha tocado a mí también, pero dice, "All in favor, look up from your cell phones." Y hay un matrimonio. ¿Huh? Oh, yeah, I do. ¿Qué quiere decir? Que estamos más que nada, bueno, todos y todas no, pero hay prisa, estamos distraídos con la tecnología, con las obligaciones. Es algo, bueno, chistoso, pero a la vez realmente preocupante. Y para tratar el lado más serio de este asunto, hay varios pensadores. Por ejemplo, podemos referirnos a John Charles Melick, a quien admiro mucho, y pues, por ejemplo, su libro La fragilidad del mundo, en que él habla mucho de la prisa y también de por lo menos dos tipos de aceleración en la vida contemporánea. Podemos pensar en Pablo Dors también, o podemos también referirnos al rabino Jonathan Sacks, quien ha dicho pues varias cosas muy interesantes, pero me estoy refiriendo más que nada en lo que él estaba sugiriendo sobre la rapidez con la cual estamos viviendo ahora. O sea, que una rapidez que nunca ha pasado a la humanidad, nunca. O sea, es algo preocupante, o sea, según ellos, y bueno, yo estaría de acuerdo. Y para enfatizar, digamos, la prisa y esta conceptualización de la sociedad, la civilización técnica, quería citar a un filósofo judío muy importante, con palabras divinas,
quizás lo conocen, pero cuando leo las palabras siempre me emociono, así que si hay alguien que quisiera ayudarme a leerlas, pues estaría encantado. Aquí está la frase. ¿Les suena? Eso. A mí me encanta, pero muy aptas las palabras, muy relevantes. Y creo que estaba investigándolo porque quería llevarles pues, datos muy precisos. 1978 y la canción se llama Me olvidé de vivir. Bueno, otro aspecto que quería tocar del pensamiento de Heschel, antes de tocar el Shabbat, es la relación entre estos dos paradigmas, el paradigma del espacio y también del tiempo. Por un lado podemos decir, bueno, si las cosas y los objetos se encuentran en el espacio, pues hay que quedarnos en el tiempo y ya está. Pero efectivamente Heschel no lo está diciendo esto para nada. Hay una conexión muy potente y importante, un balance entre estos dos mundos que hay que respetar. Y de hecho, él alude, digamos, a la importancia del espacio. Ofreciéndonos una idea de distanciarnos un poquito más del espacio, no salirnos para siempre como, digamos, siguiendo, aunque a mí me gusta mucho la vida monástica en una cueva, no sé qué. De hecho, él tiene una anécdota muy bonita con respecto a esto, en que él no está a favor de vivir para siempre, digamos, en una cueva. Hay que salir. Hay que, como dice, hay que trabajar con las cosas del espacio, pero amar la eternidad, el tiempo, o sea, el Shabbat. Bueno, siguiendo, hay dos elementos de Shabbat. Obviamente hay miles y miles y miles, y también muchos en Heschel, pero me voy a limitar a dos. Ahora, el Shabbat no es solo reposo, y hay un nexo con los otros 6 días de la semana. Siguiendo con el primero, quizás cuando pensamos en el Shabbat, pensamos en esta imagen aquí. Uy, no, esta. Y de hecho, bueno, creo que es una parte fundamental del día, el descanso, pero no es el único propósito del día. Yo diría, si tuviese que ofrecer algo, yo diría que la idea de Heschel es más que nada esto. Bueno, puedes descansarte antes, pero hay que, pasear un poco y empezar a pensar. O sea, esto para mí es un tipo de metáfora más contemplativa, se puede decir. Obviamente se puede pensar, de manera abstracta, cuando soñamos, pero esto fuera del lugar por el momento. Como dice el propio Heschel, el propósito del Shabbat no es acrecentar la eficiencia de su trabajo, aunque ha habido opiniones distintas, rabínicas. Él realmente no está a favor de pensar el Shabbat como un día para poder volver con más fuerza a los 6 días de la semana. Es más que nada algo que estamos construyendo, que quiere decir algo activo, no simplemente algo inactivo, es algo activo, pero es un tipo de protagonismo diferente. Perfecto, gracias. Bueno, yo estuve en Santiago hace poco y me inspiré mucho por el Camino de Santiago. No lo experimenté directamente, pero me quedaba la idea del paseo y esta frase de Heschel, en que él describe el séptimo día como un tipo de peregrinación, que quiere decir un tipo de... No es algo que
que reconocemos una vez a la semana. Es algo que estamos constantemente, o deberíamos estar constantemente contemplando. Por ejemplo, con cada paso que damos en el camino, hay que dirigirnos hacia un tipo de altura, mirada más allá. Entonces, hoy en día, en dos palabras, ¿qué podría significar el Shabbat, o sea, el día sagrado? Balance y equilibrio sería mi respuesta. Y como dice el propio Heschel, el Shabbat es el contrapunto del vivir, la melodía sostenida en medio de la convulsión y las vicisitudes que amenazan nuestra conciencia. Hablaba de algo más práctico. Entonces, yo creo que es interesante pensar en algunos principios o elementos de esta disposición más contemplativa. Bueno, está bien descansarnos o pensar, pero ¿qué quiere decir realmente? Dime qué quiere decir. Bueno, voy a tratar de hacerlo. Bueno, por ejemplo, podemos acercarnos a la idea del silencio, o sea, la idea de no forzarle al otro o a la otra, no juzgarle, no ponerle etiquetas, una aceptación realmente de nuestros límites. Algo aún más práctico, podemos decir, puertas de acceso independientes, que quiere decir cosas que podemos hacer, bueno, solos o solas. Por ejemplo, el paseo, la música, la poesía, las artes, la meditación. Todo esto, pues, ya lo hacen perfectamente bien, no es nada nuevo, nada nuevo. Pero lo interesante, a mi entender, es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hacemos estas cosas, o sea, cosas más relacionadas al estudio, con el otro, o sea, con la otra? Yo creo que la dinámica cambia un poco. Por ejemplo, vías acompañadas, podemos decir. Implicaciones. Hay una diferencia entre el paseo solo, que es muy importante, a mí me encanta mucho, y el paseo con el otro. Hay algo más dialógico. ¿Qué quiere decir dialógico? Pues es otro tema que tenemos que tocar, pero en muy pocas palabras yo creo que tiene mucho que ver con la diferencia de opinión y la aceptación de la opinión distinta de la nuestra, que implica que nuestra versión de la realidad no es la única. Entonces, cuando pensamos en el Shabbat, y con esto concluyo, cuando pensamos en el Shabbat, en el día sagrado, hay que pensar en este aspecto de los límites, pero no en el sentido negativo. Los límites son algo realmente son especiales en el sentido de hay que compartir. Hay que compartir. Si somos limitados, bueno, estamos compartiendo a la vez. Y yo creo que ahí queda un tipo de esencia del día sagrado, el compartir. Y con esto, el reconocimiento de los límites, que a mi entender, basándome en Heschel, estos límites son tan importantes frente al progreso del mundo tecnológico y de la técnica en el día de hoy. Gracias.